Debido al contenido gráfico del canal, no evitamos hablar de ciertas personas, circunstancias y muertes de los mencionados en cada episodio. El episodio de hoy se centra en una de las figuras más malvadas, paranoicas y tiránicas que jamás haya pisado la Tierra, Adolf Hitler. No hace falta decir que la mera mención del nombre de Hitler evoca una sensación de ira, asco y frustración debido a las atrocidades, asesinatos y sentido de derecho, asociado con su perspectiva y deseo de poder durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de sus acciones horribles y vergonzosas, el ascenso y dominación de Adolf Hitler durante su reinado, así como su muerte y legado, son de alguna manera fascinantes y dignos de investigación. De hecho, hay algunos que aún consideran al hombre como una figura divina, por lo que uno debe proceder con cuidado al examinar su estado de ánimo y acciones, especialmente durante esas últimas horas, cuando el mundo se estaba cerrando sobre él. Entonces volvamos en el tiempo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída y muerte de Adolf Hitler. Antes de que la guerra terminara oficialmente en septiembre de 1945, hubo una causa anterior para celebrar. Noticias que, al filtrarse por la radio y prensa aliada, generaron un gran sentido de victoria. Unos meses antes, durante marzo y abril, Adolf Hitler se había encerrado en su Führerbunker, especialmente diseñado, situado debajo de la Cancillería del Reich en Berlín. Su cobardía y conciencia de que su ejército estaba al borde de la derrota abrumarían al que una vez fue el líder seguro y tiránico del partido nazi, mientras el Ejército Rojo estaba logrando grandes avances desde el este. Las fuerzas aliadas recuperaban el control en todos los frentes y las fuerzas rusas destruían las fortalezas nazis, lo que provocó que la mentalidad de Hitler se desintegrara rápidamente en una severa paranoia y locura. Durante esas últimas semanas, rodeado de sus leales asociados y familia, Hitler se desvinculó de lo que estaba sucediendo fuera de las paredes del búnker, y en su lugar se centró en culminar su matrimonio con Eva Braun y en proferir esporádicamente delirantes declaraciones políticas antes de finalmente suicidarse junto con su esposa. Braun había intentado suicidarse previamente el 10 u 11 de agosto de 1932, disparándose en el pecho con la pistola de su padre. Muchos creían que su intención era hacer que Hitler se enamorara de ella después de que se conocieron algún tiempo antes, y ella se enamoró de él. El plan tuvo éxito, ya que Hitler se volvió más atento y comprometido con ella cuando se hicieron amantes. Pero los tiempos habían cambiado, y la muerte era inevitable para el hombre que Braun amaba. Era solo cuestión de tiempo y por qué medios. Con las fuerzas soviéticas entrando en Berlín, Hitler intentó una última solicitud de armisticio o acuerdo de paz para tratar de dividir a los aliados. No obstante, el Ejército Rojo había llegado a las orillas del río Oder sin indicios de retirarse. La depresión y el temor abrumadores de Hitler también afectaron a quienes lo rodeaban, incluyendo generales, asistentes y soldados en el campo de batalla, llevándolos a rendirse y aceptar la muerte. Los civiles alemanes huían de sus hogares. Por primera vez, el pánico, la confusión, la muerte y la desesperación habían encontrado su lugar en los corazones de la llamada patria. Después de una cuidadosa consideración y en una posición de debilidad y derrota, algo que no se había visto ni asociado previamente con Hitler, emergió del búnker el 20 de abril de 1945 para evaluar la destrucción que había caído sobre su país y capital. Otorgó medallas a los jóvenes de la milicia hitleriana enviados a la batalla como un acto desesperado. Enviar a niños a sus muertes era algo a lo que Hitler se había acostumbrado a lo largo de los años. Según documentos, fotos y testimonios de los presentes, Hitler se veía extremadamente frágil. Su mano izquierda tembló incontrolablemente mientras repartía las medallas. Era evidente que estaba enfermo, ya que parecía ictérico, inestable y al borde del colapso. Su locura se desbordaría en un discurso histérico y muy deliberado contra sus generales, a quienes culpaba de traicionarlo.
Este colapso emocional ocurrió el 22 de abril después de que surgieron informes de que una contraofensiva alemana planeada para detener el avance de las fuerzas soviéticas había fracasado. Después de esta derrota, Hitler finalmente aceptó y anunció a los presentes que la guerra había terminado y que habían perdido. Consciente de que la rendición, el arresto o la muerte eran inminentes, Hitler se encerró en su búnker y se volvió muy dependiente de grandes dosis de anfetaminas y otras drogas para sobrevivir en su prisión autoimpuesta. Se informa que sus manos temblaban violenta y constantemente, y que era difícil entenderlo cuando hablaba. Esto probablemente se deba al cóctel de drogas que estaba tomando, algo que se debate mucho. Ordenó que la Cancillería de arriba fuera dinamitada calle por calle para negar su uso al ejército soviético. Luego dirigió su atención a casarse con Eva Braun en una breve ceremonia civil el 28 de abril. Al día siguiente, Hitler dictó su último testamento político y voluntad. Los documentos expusieron y destacaron su fragilidad mental y perspectiva delirante del mundo, ya que el manifiesto parecía más los delirios de un loco paranoico. En su testamento político, Hitler habló sobre su gobierno y a quién quería como sucesor después de su muerte. Nombró a Karl Dönitz como futuro líder de Alemania y a Joseph Goebbels como jefe del gobierno. Hitler también afirmó en el testamento que la guerra le había sido impuesta por la judería internacional y los líderes occidentales, y calificó a altos funcionarios como Göring de traidores mientras profería retórica antisemita llena de odio. Braun escribió una última carta a su mejor amiga, revelando la ubicación de algunas joyas escondidas, expresando su tristeza por vivir con Hitler en el búnker y la desesperación ante la derrota inminente de Alemania en la guerra. El 30 de abril, 1945, fue el último día completo de vida de Hitler. Al enterarse de la captura y ejecución pública de su compañero dictador fascista, Benito Mussolini, Hitler, cada vez más atemorizado de ser arrestado, empezó a buscar una salida. Al oír los sonidos de explosiones y artillería del avance del Ejército Rojo, Hitler se sentó con su nueva esposa y discutieron sus opciones. Acordaron rápidamente que ser capturados por el enemigo era inaceptable, por lo que pactaron terminar sus vidas juntos esa tarde. Aquellos que residían en el búnker con Hitler se dieron cuenta de su decisión de suicidarse e intentaron desesperadamente persuadirlo para que no lo hiciera. Sin embargo, sus súplicas fueron desestimadas, ya que la alternativa sería insoportable para el que una vez fue un líder poderoso y su devota novia. En la tarde, Hitler y Eva se despidieron de quienes quedaban en el búnker, como el personal y los ayudantes, antes de ir a sus habitaciones privadas cerca de las 15:30 horas. De acuerdo con los propios deseos de Hitler, los guardias de las SS estaban estacionados cerca para responder eventualmente a sus muertes, y no pasó mucho tiempo antes de que se escuchara el sonido de un disparo. Se informa que Hitler se disparó a sí mismo mientras mordía una cápsula de cianuro, su método preferido de suicidio. Eva Braun también había ingerido la sustancia venenosa, y ambos yacían sin vida en la habitación, sentados juntos en un sofá. Joseph Goebbels asumió la Cancillería según la última instrucción testamentaria de Hitler inmediatamente, pero él también se suicidaría junto a su esposa e hijos pequeños en el búnker en las próximas 24 horas. Poco después de que se descubrieron los cuerpos de Hitler y Braun, los llevaron a un pequeño jardín justo fuera de la puerta del complejo del búnker, con la ayuda del conductor de Hitler. Los testigos afirmaron que Goebbels y Bormann se habían reunido afuera, y junto a sus cuerpos, uno de ellos vertió gasolina de una lata sobre los cuerpos antes de regresar a la seguridad del búnker. Desde allí, un ayudante encendió un trapo con gasolina y lo arrojó sobre los cuerpos, provocando una explosión de llamas. Aquellos que estaban junto a las llamas hicieron el saludo nazi, el Hitlergruß, y también se dirigieron al interior del búnker.
Se dice que Hitler no quería que su cuerpo fuera capturado por el enemigo, ni siquiera después de su muerte. Por lo tanto, se dieron instrucciones para quemar sus cadáveres lo más rápido posible antes de que las fuerzas aliadas llegaran a su puerta. Al final, una vez que las llamas se extinguieron y el humo se disipó, la mayoría de los restos de Hitler y Braun se habían convertido en cenizas. También se informó que uno de los guardias del búnker llegó tarde y posteriormente describió cómo se sorprendió al ver el cuerpo de su líder estallar en llamas frente a él. Esa visión lo persiguió desde entonces, señal inequívoca de que la guerra estaba perdida. Lo que quedaba de los cuerpos entre las cenizas y la suciedad fue rápidamente enterrado en un cráter de tumba superficial, según los informes rusos. Los cuerpos fueron finalmente exhumados por las tropas soviéticas y llevados a Magdeburgo en Alemania Oriental, donde se dijo que el cuerpo de Hitler fue finalmente destruido en abril de 1970 por el KGB. 2 fragmentos del cuerpo, un hueso de la mandíbula y un cráneo, fueron preservados y exhibidos en una exposición en los archivos federales rusos en Moscú en abril de 2000. Años después, en 1968, el periodista soviético Lev Bezimensky publicó su libro La muerte de Adolf Hitler. En él, discute los aspectos forenses de la muerte de Hitler en detalle, liberando fotografías inéditas, detalles dentales y transcripciones del examen inicial que fue realizado por Faust Shakarovsky. Se afirma en el libro de Bezimensky que Hitler murió debido a envenenamiento por cianuro y que había solicitado un golpe de gracia para asegurarse de morir rápidamente. Desafortunadamente, el autor luego reveló que su libro contenía mentiras intencionales para aumentar las ventas y provocar debates sobre la forma en que Hitler murió. Historiadores como Anton Jochenthaler, quien es bien conocido por su extensa investigación sobre la vida y muerte de Adolf Hitler, reiteraron comentarios de que el informe de Bezimensky es ridículo. Mis asistentes lo habrían hecho mejor. Esto es una farsa. Es un trabajo intolerablemente malo. La transcripción post-mortem del 8 de mayo 1945 describe todo menos a Hitler. El autor y periodista estadounidense James P. O'Donnell afirmó que aunque el cianuro actúa instantáneamente, puede que no haya sido la única causa de la muerte de Hitler. Afirmó que el dictador podría haber ingerido veneno y aún así tener tiempo de tomar la pistola y suicidarse. Cuando las noticias de la caída y muerte de Hitler comenzaron a difundirse entre las naciones aliadas, terminando así la Segunda Guerra Mundial en Europa, se desataron celebraciones en todo el mundo, con fiestas callejeras y otros galas jubilosas. Sin embargo, poco después, los aliados dividieron Alemania en 4 zonas, evento que sería el catalizador de la Guerra Fría entre el bloque occidental, apoyado por Estados Unidos, y el bloque oriental de la Unión Soviética. El futuro presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, escribió en su diario que Hitler tenía un misterio en la forma en que vivió y en la manera de su muerte que vivirá y crecerá después de él. Mientras que el historiador Joachim Fest afirmó que el misterio que rodea la muerte del dictador significaba que su imagen permanecería en la conversación pública. Como era de esperarse, los teóricos de la conspiración no tardaron en afirmar que Adolf Hitler estaba vivo y escondido en varios países. Estas afirmaciones provienen de la desinformación soviética y se han vuelto más extrañas y especulativas con el paso del tiempo. Estas conspiraciones han generado debates sobre el consumo de drogas en el partido nazi, contactos extraterrestres, viajes a la Antártida y miembros involucrados en lo oculto. Los programas de televisión, libros, podcasts y películas han generado gran interés y ganancias sobre el poder, influencia y legado de Hitler. Películas como Hitler, El ascenso del mal, 2003, protagonizada por Robert Carlyle, y Valkyrie, 2008, con Tom Cruise, retratan el ascenso al poder de Hitler y las conspiraciones en su contra por aquellos que deseaban su muerte. Quizás la mejor representación de los últimos días de Hitler en el búnker de Berlín es la de la película del 2004 de Oliver Herschel Beagle, Der Untergang, El hundimiento, protagonizada por Bruno Ganz, en una actuación que definió su carrera.
La imaginería realista, dirección y actuación de la película retratan perfectamente el descenso de Hitler a la locura y su eventual muerte. Y así concluimos el episodio de hoy, amigos. Esperamos que esto aclare y ayude a entender mejor los últimos días de Hitler. A menudo es difícil separar al hombre del monstruo al hablar de Adolf Hitler. Es innegable que su ascenso al poder y acciones durante la Segunda Guerra Mundial son imperdonables y deplorables. Al tratar con un personaje tan complejo, a veces vale la pena dar un paso atrás para intentar entender qué lo llevó a hacer lo que hizo. Lo mismo aplica a su caída y muerte. Esperamos que este episodio haya abordado este tema. Cuídate y espera nuestro próximo episodio aquí en The Last 24.